Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Sí, oyentes, estamos en su programa Educación al Día, espacio del equipo sindical de educadores demócratas que se emite todos los días 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. La dirección es de Karina Andrea Arango Carbonó y la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Les presenta su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Escuchemos cómo está el panorama nacional y en las diferentes regiones, sobre todo, con las voces de los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE y los dirigentes de los sindicatos filiales a FECODE. Vamos a hablar desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación con el maestro Omar Arango, que nos hace un balance, nos entrega un informe desde el Comité Ejecutivo sobre los temas más importantes. Lastimosamente, el registro que hacemos en las noticias sobre el sector educativo de la muerte de 3 niños en medio de una avalancha. Triste noticia para la educación, para las instituciones educativas en Antioquia. Omar Arango. Freddy Pirilla, saludo cordial a usted, al equipo de trabajo y a todo el magisterio colombiano que a esta hora sigue el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Debemos iniciar, lamentablemente, expresando desde el Comité Ejecutivo de FECODE nuestra voz de condolencias y solidaridad para con los familiares de los niños fallecidos el 14 de julio en el corregimiento Taparató, municipio de Andes, institución educativa La Lejía, en el departamento de Antioquia, luego de una terrible avalancha que por poco causa más estragos en los niños, 22 niños que estaban ese día en la institución y que se salvaron gracias a la acción valerosa, heroica de la profesora que estaba en el momento y una madre de familia de nombre Alba y la profesora Eliana Esther Rincones. Expresamos nuestra voz solidaria a los familiares de esos 3 niños, 2 niñas, 1 niño, que estaban dentro del aula y no pudieron escapar a la avalancha que se produjo ese día. Esperemos los informes técnicos para detectar cuáles fueron las reales causas, si hubo descuido o no por parte del gobierno en la prevención de lo que sucedió ese día 14 de julio del año 2022. A la profesora, nuestro abrazo solidario, apoyo y reconocimiento por su valor. Es una docente que llevaba 2 años allí, pero que es procedente de la ciudad de Barranquilla. Allí asistimos, en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, al acompañamiento del sepelio de los niños que se dio el pasado 15 de julio. Pero aprovechamos para advertir al gobierno nacional a que de manera inmediata haga una revisión a los centros educativos rurales, la infraestructura, a todas las instituciones educativas que hoy están abandonadas y que están poniendo en riesgo la vida, la salud de muchos niños.
Tenemos casos concretos como en el municipio del Bagre, por ejemplo, Antioquia, donde los niños tienen que asistir frecuentemente a las aulas escolares en medio de inundaciones, con el agua a la rodilla, y los gobiernos municipal, gobierno departamental y nacional nada hacen para resolver el problema. Ojalá que no tengamos que lamentar otra tragedia más en esta institución y otras muchas instituciones en el país. He ahí el señalamiento de responsabilidades al gobierno de Iván Duque y a los gobiernos anteriores que no han querido hacer la reforma estructural al sistema general de participaciones para garantizar los recursos necesarios para cerrar muchas brechas, particularmente la brecha relacionada con la infraestructura. No ha querido el gobierno apropiar los recursos entonces que se necesitan para resolver problemas de 50 y más años porque hay abandono de las instituciones educativas en su infraestructura. Es lamentable lo que expresan los compañeros que institucionalmente están asistiendo en nombre de FECODE a la comisión de empalme. El informe que da el compañero William Belandi y la compañera Isabel Olaya es bastante preocupante. Es un informe donde se han maquillado los datos, cifras y lo que ha dicho el gobierno en esa mesa de empalme. No es real, no es cierto, no corresponde a la realidad y nos tocará entonces con el gobierno entrante del doctor Gustavo Petro y Francia Márquez resolver los problemas que no resolvió este gobierno. Habrá que hacerle seguimiento a los acuerdos de manera real y objetiva. Mirar con el gobierno entrante del doctor Petro y la doctora Francia qué no hizo el gobierno para que se haga de manera inmediata. He ahí la necesidad de que la bancada de Pacto Histórico y de los movimientos alternativos que vamos a tener en el Congreso de la República, metamos en la agenda legislativa de manera inmediata la reforma del Sistema General de Participación a través de un acto legislativo inmediato, de hacer las normas que haya que hacer, las leyes que haya que hacer para cumplir los acuerdos que no cumplió el gobierno y que firmamos el 6 de agosto del año 2021. No pueden quedar por fuera de la agenda problemas sensibles para la comunidad educativa, para la educación pública colombiana. He ahí entonces la necesidad también de mantener cohesionada la unidad del magisterio colombiano y sobre todo de su dirección. Puedo dar fe que el Ministerio del Trabajo hizo ya el reconocimiento de este comité ejecutivo liderado por nuestro presidente legítimo, el compañero Nelson Alarcón. Independiente de la posición política que tengamos, de las diferencias que tengamos con el compañero Nelson, podemos decir que la institución hoy denominada Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE tiene un comité ejecutivo legítimamente elegido y constituido, tal como ocurrió el 22 de junio y con las modificaciones que se hicieron el 28. Hay las actas correspondientes. Podemos llamar a la tranquilidad del magisterio colombiano de que tenemos un comité ejecutivo legítimo, que tenemos un presidente legítimo y el señor fiscal, el compañero Domingo Ayala, ya ha hecho las investigaciones correspondientes, ya emitió su juicio y ahora toca refrendarlo en las instancias que tenemos en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Pero mientras tanto, debo informar que el comité ejecutivo viene actuando porque FECODE no se puede paralizar, mucho menos si hay algunos intereses personales y particulares que quieren unirse con el Centro Democrático para acabar a FECODE, para acabar a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, y no podemos caer en ese juego. Llamamos a la unidad y a la fraternidad para esperar que inicie el gobierno del doctor Gustavo Petro y Francia Márquez, la bancada alternativa, y que ojalá nosotros podamos en los escenarios que tenemos ya previstos, como son la Asamblea Federal, la Junta Directiva Nacional, el movimiento del Congreso Pedagógico, podamos estructurar propuestas en materia de política educativa para resolver de fondo los grandes problemas que hoy afronta la educación pública colombiana. A todos ustedes muchas gracias y que la pasen muy bien. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018 415 115.
Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Estimados oyentes, gracias por seguir con nosotros. En este momento vamos a hacer un recorrido por las noticias más importantes del sector educativo con nuestros periodistas Carlos Puentes y Lauren Morales, que están en la mesa de trabajo y que tienen información en primer lugar sobre lo que viene sucediendo en el departamento de Bolívar. Los niños están protestando por el tema de la infraestructura, los colegios no están terminados. La información en este momento con Carlos Puentes, que nos amplía los datos de lo que sucede en esta región del país. Carlos. Muchas gracias, Freddy. Es que en la última semana estudiantes de las diferentes poblaciones del departamento de Bolívar protestaron por las obras inconclusas de sus instituciones, ya que desde el inicio del año los docentes de las diferentes instituciones acudieron a manejar diferentes métodos para impartir sus clases en medio de las ruinas, pero esto se vio afectado debido a las fuertes lluvias. Gracias, Carlos, por la información. Vamos también con Lauren Morales. Las denuncias sobre el mal estado de los alimentos del Plan de Alimentación Escolar, el PAE, en la región de Neiva. Vamos en este momento a saber qué está sucediendo. Lauren. Docentes y padres de familia de la institución educativa El Lago en Neiva han denunciado la mala calidad de los alimentos del plan de alimentación escolar, que llegaron al plantel educativo. Entre las evidencias se encuentran el pan en mal estado, leche amarga y naranjas dañadas. Frente a este panorama, mediante fotografías en redes sociales, se ha realizado la respectiva denuncia. Tras varios meses de espera, se inicia con la prestación del servicio. Sin embargo, se evidencia una mala calidad y la afectación a cerca de 200 estudiantes. En este momento, desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos acompaña la maestra María Eugenia Londoño desde el Comité Ejecutivo de la Federación. Se refiere a la política del sistema de salud en Colombia, pero también cómo mejorar el servicio médico asistencial de los educadores y sus familiares. En este momento no hay citas especializadas, no hay medicamentos, no hay cirugías de alto costo. Un saludo también especial a los familiares de los maestros, a la gente que en este momento tiene problemas de salud y que ni siquiera tiene una cama en un hospital. La información con María Eugenia sobre lo que viene sucediendo. El programa de salud de Gustavo Petro y Francia Márquez, el nuevo gobierno, que significa Colombia potencia mundial de la vida, sí se corresponde con la defensa de nuestro modelo de salud y de nuestro régimen excepcional. Es fundamental leer la propuesta de salud que el nuevo gobierno plantea al país. La designación al Ministerio de Salud de la doctora Carolina Corcho materializa el programa de gobierno por la vida y por la salud del pueblo colombiano. En términos literales, la nueva ministra de Salud deja claro: reformar el sistema no es acabar el sistema. Las EPS no van a desaparecer en un mes. Se trata de transformar el sistema de salud y eliminar las entidades promotoras de salud, empresas privadas de tipo administrativo y comercial que hacen de mediadores entre los pacientes, las clínicas y los hospitales. O sea que el objetivo es lograr que los recursos públicos lleguen directamente a quienes prestan los servicios, a quienes asumen la atención de los ciudadanos. Concluye la ministra planteando 30 años del modelo vigente de salud en la Colombia profunda, desastroso balance. Hoy necesitamos de un frente común para materializarlo. Debe ser nuestra apuesta inmediata. No negociaremos nuestro modelo con el gobierno agonizante y perverso de Iván Duque. Será con el gobierno de Petro y Francia con quienes lo hagamos. Y por eso nos preparamos a adelantar la tercera mesa técnica del Fondo Nacional de Prestaciones, a donde FECODE presenta la propuesta de lineamientos para modificar el Acuerdo 09 del 2016 hoy vigente. Allí pulseamos y mantenemos 3 líneas rojas. La primera,
no a las EPS en la invitación pública para los nuevos contratos de salud del magisterio y sus familias. Eso significa no a la intermediación y eso significa que no defendemos operadores. Una segunda línea roja que es la integralidad entre salud y seguridad en el trabajo, con un elemento muy importante que tiene que ver con la Asamblea 110 de la OIT, realizada en los meses de mayo y junio, que le da el estatus de derecho fundamental a la salud y seguridad en el trabajo. Y una tercera línea roja que significa que todas las decisiones por la salud y la vida del magisterio y sus familias deben salir por consenso. Es por eso que FECODE le envió una carta al nuevo presidente y vicepresidenta para que ordenen detener cualquier contrato o negocio con nuestra salud y con los recursos del FOMAC. Así también desde FECODE, en la Comisión de Empalme, FECODE Gobierno, hemos ubicado unas líneas rojas y un estado de alerta que tiene que ver con que se intervenga al gobierno para que no pretenda dejar montado el negocio con los recursos nuestros. Así entonces, llamamos a asumir la propuesta del nuevo gobierno como la gran oportunidad de acabar con uno de los mayores problemas de estructura que tiene nuestro sistema de salud hoy en colapso. Una de ellas es la integración vertical, la otra es la intermediación, o sea, maestros y maestras colombianas que en unidad con el poder popular por el cambio real logramos archivar el proyecto de ley 010 con el estallido social. Por eso hoy nos corresponde hundir, acabar definitivamente el negocio de la salud, la carrera de la muerte, la corrupción, el negocio con la vida de los más pobres y las más pobres en nuestra querida Colombia. Va hasta allá. Vamos por una salud como derecho fundamental, un sistema de salud digna, transformar la historia y enfrentar el modelo neoliberal, enfrentar el sistema capitalista debe ser la prioridad en nuestra agenda política, en las urnas y en las calles. Por la vida hasta la vida misma. Vamos con todo, hasta que la dignidad se haga costumbre. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Hablando sobre la preocupación que hay en este momento en el departamento de Magdalena, el desplazamiento que tienen que hacer los niños para llegar a la institución educativa. La información con Carlos Puentes. Y es que crece la gran preocupación en el Banco Magdalena, ya que 450 niños están utilizando canoas como medio de transporte para poder dirigirse a sus colegios debido a las fuertes lluvias. Un hecho que preocupa a la población debido al gran riesgo que representan los niños debido a la precariedad y baja preocupación del gobierno municipal y departamental. En ese momento también vamos a otra región del país. Pero esto tiene que ver con lo que está sucediendo en el territorio nacional, que por lo general es en todos los departamentos una crisis que vive en las regiones de nuestro territorio nacional, y es como el gobierno de Iván Duque en este momento tiene que poner la vista en el servicio médico asistencial, en la salud de los educadores. Vamos con Lauren Morales porque hay crisis en el sistema médico asistencial. Así es, FECODE denuncia que el gobierno de Duque incumplió acuerdos con los docentes y pretende separar contratos laborales de los de seguridad y salud, vulnerando así los derechos de los maestros como trabajadores del Estado. De acuerdo con María Eugenia Londoño, ejecutiva de FECODE, hoy el magisterio se está autofinanciando con los recursos de FOCMAC, Fondo del Magisterio. Su seguridad y salud en el trabajo, gravísimo también esa parte, ya que según explica la docente, esto le correspondería por ley al gobierno.
el informe ejecutivo que nos presenta la maestra Isabel Olaya Cuero, que nos habla desde la Federación sobre las problemáticas de la crisis social en que se encuentra en este momento el país, también el proceso que se tiene que vivir sobre el empalme con el nuevo gobierno de Gustavo Petro y cómo queda la educación en todo este proceso de empalme en el gobierno de Iván Duque y Gustavo Petro. La información con Isabel Olaya Cuero. Muy buenos días, maestros y maestras de Colombia, comunidad educativa y pueblo en general. Les habla Isabel Olaya Cuero, ejecutiva de FECODE, hoy responsable institucionalmente con el compañero William Velandia de recibir la información del gobierno saliente en la comisión de empalme, una comisión de empalme que se ha convertido en un hecho histórico en nuestro país porque nunca antes se había visto una diversidad tan importante en un empalme de un gobierno saliente y entrante. Decirles, compañeros, que estamos en una transición de un gobierno de derecha responsable de la crisis económica, social y ambiental en que han dejado a nuestro pueblo, a un gobierno progresista y democrático que tiene un gran reto de eliminar la pobreza, la miseria, de acabar con la violencia, de fortalecer la democracia. Decirles, compañeros, que en este empalme tiene unas características desagradables en la medida que no tiene como fundamento la verdad, porque el enfoque fundamental se convierte en maquillar la realidad, en esconder la falta de accesibilidad al preescolar de 3 grados, a la básica primaria, a la educación media y básica secundaria, igualmente a la falta de oportunidades de nuestros jóvenes para el ingreso a la educación superior, entendiendo y recordando que esto fue uno de los detonantes del estallido social, de ese levantamiento popular que hubo aquí en nuestro país, y siendo uno de los pilares principales del gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que es garantizar el ingreso de nuestros jóvenes a la vida universitaria. Pero igualmente existen otros episodios que nos dimos cuenta en esta información, que es el informe desconfigurado de la canasta educativa, una canasta educativa desfinanciada con un PAE que se ha convertido en un botín de la corrupción, en la falta del transporte escolar, en la carencia del material didáctico, de laboratorio y de conectividad, con un bajísimo índice de digitalidad, con carencia de espacios deportivos, espacios culturales, con instituciones y sedes en precariedad, donde aparecen unos grandes negocios de la contratación de la infraestructura, donde hoy tenemos más de 500 instituciones educativas que quedaron a la deriva porque el ministerio no cumplió con el pago a los contratistas. Y mientras tanto, la educación pública pues quedó en pésimas condiciones, sin agua potable, sin saneamiento básico, sin salud. Todo esto que afecta a la calidad de educación, qué no decir de la educación rural, de nuestras instituciones educativas, pues carente de todas estas condiciones dignas. Igualmente, compañero, decirle que el campo, en el campo de empalme con lo que tiene que ver con las relaciones técnicas, fue muy gaseoso. Esas relaciones tienen que ver con el número de estudiantes por aula de clase y el número de cursos por docentes, para evitar el hacinamiento, para privilegiar la concentración y convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje en un espacio de diálogo, en un espacio de conversación que se requiere en la escuela y así fortalecer las comunidades del conocimiento. Hoy nos queda una gran incertidumbre en la cotidianidad de la educación rural, en todos los procesos que se llevan a lo largo y ancho del territorio colombiano por el Ministerio de Educación. Pero yo quiero, de acuerdo a los datos que nos ha dado el Ministerio de Educación saliente, quiero hacer unas críticas sobre la financiación del sector educativo
de los periodos del 2019 al 2022. En la información que nos proporcionó el gobierno a la Comisión de Empalme de Educación, afirman que en el último cuatrenio la asignación del Ministerio de Educación creció en un 29%. Pero esta información es cierta. Pero si comparamos el año 2019, cuando la asignación fue de 41.4 billones, con la asignación del año 2022 que fue de 49.4 billones, pero si se tiene en cuenta que en el cuatrenio la inflación fue del 9%, con una devaluación del peso frente al dólar del 24%, la más alta devaluación del peso en el mundo, compañeros. Entonces, aquí tenemos como resultado que no hubo incremento, sino una reducción real del 4%, es decir, cerca de 1 billón de pesos en términos de la asignación real en el cuatrenio del gobierno de Iván Duque. Y el presupuesto de inversión en la educación fue bajo, supremamente bajo. Si volvemos a comparar las cifras reales, o sea, descontar la inflación y la devaluación, tenemos una caída en la inversión superior a los 2 billones de pesos en términos reales, compañeros y compañeras. Entonces concluimos que por más que el gobierno de Duque se esfuerce en explicar cómo ejecutó el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, tanto en funcionamiento como en inversión, el resultado será deficitario, alejado de la realidad, por debajo de las necesidades y expectativas del sector, teniendo en cuenta que el peso real de la inflación y la devaluación en ejecución del gasto y la inversión durante el cuatrenio ha disminuido. Tenemos una inversión de 347 mil millones en infraestructura en el presente año, pero mientras tanto nuestras instituciones educativas cayéndose, han sido demolidas y no se ha hecho la reparación de estas instituciones. Es importante los 347 mil millones en infraestructura, pero no logra cubrir ni el 15% de las necesidades de infraestructura, como son construcciones nuevas, reparaciones, adecuaciones, la educación virtual, el uso del internet, todos estos procesos que han sido reportados por la inmensa mayoría de las instituciones educativas, que están ubicadas en los 1.100 municipios de Colombia, que han sido reportadas por FECODE, que han sido reportadas por la Secretaría de Educación, pero solamente recibimos una información falsa desde el Ministerio de Educación. ¿Qué toca ahora? Nos toca estar alerta. Es el llamado al gobierno entrante de nuestro presidente Petro y nuestra vicepresidenta Francia. Alerta para que en los primeros 100 días de gobierno poder abordar todas estas situaciones que estamos pasando como alerta, como es la situación de salud, de la nueva contratación, de los lineamientos para esta contratación, el problema del FOMA, el problema de la reforma a la Constitución Política Nacional, donde el gobierno no dejó ninguna propuesta y donde FECODE desde siempre hemos estado pues exigiendo que se reforme la Constitución Política Nacional en esos articulados 356 y 357 para que pueda llegar de una manera real los recursos a la educación pública. Eso hemos estado pues haciendo en esa mesa de empalme. Tenemos todos los datos de todas las informaciones que nos han dado, de todos los procesos que se llevan en el Ministerio de Educación. Rechazamos pues los créditos que han realizado ya terminando el periodo de gobierno de Duque y quedamos con un déficit en educación de 1.600.000 que va a acrecentar más las dificultades
en esas brechas que tenemos que acabar en este gobierno, pero nos queda esa gran esperanza de un gobierno por el cambio. Y ahí está FECODE, como siempre, los 15 ejecutivos y ejecutivas, defendiendo la educación pública, defendiendo la paz, defendiendo la vida, defendiendo la salud, la democracia. Compañeros y compañeras, vamos unidos con FECODE. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.